Bienvenidos a Archivo Oculto, terror paranormal inexplicable. Te cuento que este canal de entretención está dedicado a relatar historias reales, algunas conocidas y otras contadas por los propios usuarios, sobre casos paranormales, terror, misterio, ufología y otros casos extraños. Prepárate un café o lo que quieras, apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. En la web hay incontables desapariciones a lo largo de la historia. Algunas son creepypastas, otras posiblemente son casos reales. Según algunas fuentes en internet, cada año desaparecen hasta 2 millones de personas. La mayoría de ellas tiene una explicación razonable, pero hay algunas que desconciertan. Desde niños hasta grupos de centenares de personas que se esfuman de un momento a otro sin dejar ninguna evidencia. Esta noche relataré 5 desapariciones misteriosas que tal vez no conocías. La historia ocurre el 5 de febrero de 1923, en un pequeño pueblo minero ubicado en la selva amazónica de Brasil llamado Joer Verde, ubicado supuestamente en el interior del estado de Goiás o Mato Grosso. Los habitantes eran en su mayoría buscadores de oro de origen holandés. Estos se asentaron en el remoto lugar junto a sus esposas e hijos, y se calcula que la población llegó a ser alrededor de 600 personas. Hay poca información en la web sobre este caso. Agrego que esto ocurrió en la década de los años 20, cuando las cámaras de video no estaban al alcance de las personas. Tampoco existían las redes sociales. Además, la prensa de hace 100 años atrás le daba más importancia a los estragos de la Primera Guerra Mundial y el ambiente agitado que existía en Europa. Todo comenzó el día 5 de febrero, cuando un vendedor que acostumbraba a venderle mercadería a los habitantes de Joer Verde se sorprendió bastante cuando volvió al pueblo como había hecho en días anteriores, pero esta vez no encontró a nadie. Según contó después, las casas estaban desoladas con todas las pertenencias adentro. Estaba todo intacto, incluso con las puertas abiertas, pero no había ni una persona ni rastro de a dónde fueron. Aquel hombre, sorprendido y asustado, salió en busca de las autoridades, quienes al llegar al lugar comprobaron que lo que había dicho aquel hombre era cierto. Un detalle más escalofriante aún es que dentro de las casas deshabitadas que encontraron habían platos servidos en la mesa con copas de vino y todo intacto. Es como si de un momento a otro se los tragó la tierra. En una de las casas había un arma en el suelo con 4 de los 6 proyectiles disparados. Dicen que perteneció a un maestro, pero lo curioso es que no había vestigios de balas en ninguna parte. Una de las teorías sugiere que probablemente fueron atacados o secuestrados por tribus salvajes que aún viven en la selva amazónica, pero no encontraron evidencia de enfrentamiento o signos de violencia. Las autoridades tampoco encontraron personas en los alrededores de la región que supieran algo sobre el abandonado pueblo. Es muy difícil que 600 personas que viven en comunidad hayan sido secuestradas sin que pidieran rescate o que migraran a otra región sin que nadie se diera cuenta. Si eventualmente hubo un enfrentamiento, no se encontró un solo cadáver en las cercanías del pueblo minero. Otras teorías más intrigantes sobre el destino de los aldeanos giran en torno a la actividad paranormal o alienígena. Pueblos locales cercanos a Joer Verde relataron a las autoridades que antes de que llegaran vieron una inusual niebla que cubrió el poblado por varias horas. Una de las teorías más aceptadas pudo haber sido el panorama político de Brasil. En ese momento el país estaba en guerra civil, por lo que los residentes del pueblo pudieron abandonar el área en lugar de quedar atrapados en el fuego cruzado de la guerra de guerrillas, aunque posteriormente no se encontraron pistas de dónde pudieran haber emigrado. Otro detalle muy extraño que encontró el primer grupo que llegó al pueblo fantasma fue una pizarra en una escuela. En ella estaba escrita la frase "no hay salvación", aunque esta frase se podría atribuir a que la mayoría de los habitantes era de religión católica. Dicen que lo otro que vieron fue una iglesia que había sido destruida en lo que parecía ser un incendio provocado. El lugar, sin embargo, no ardió por completo, ya que la mayor parte de la capilla quedó intacta por las llamas. Allí encontraron imágenes sagradas destrozadas y el altar volcado.
de tal manera que los integrantes del grupo incluso consideraron la posibilidad de que hubieran realizado ahí algún tipo de culto ceremonial. Perturbados por el aura densa del lugar, el grupo decidió abandonar el pequeño pueblo. Contaron lo sucedido y la gente empezó a evitar el lugar, creyendo que algo maligno, tal vez incluso diabólico, había provocado la desaparición masiva. Poco a poco, Hover Verde fue siendo olvidado, hasta que fue tragado por la naturaleza y desapareció como si nunca hubiera existido. Hola gente del canal, agradezco por seguirme y por escuchar las historias contadas en Archivo Oculto. Apóyame con tu like o comparte este video con tus amigos, ya que con tu apoyo seguiré subiendo videos. Recuerda también que si has tenido alguna experiencia paranormal y quieres compartirla, me la puedes enviar al mail que está en pantalla o al Instagram. Ahora también en TikTok para que me sigas. Prepárate un café o lo que quieras. Apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. Esta historia es uno de los misterios más grandes del siglo XX. Junto al lago Anjikuni, a orillas del río Kazan en la región de Nunavut, Canadá, estableció su campamento permanente un pueblo inuit. Era un lugar idóneo por la abundante pesca del lago y además su costa rocosa les servía de refugio. La mitología de este pueblo estaba repleta de leyendas de espíritus del bosque y animales crípticos, historias fascinantes que no pueden superar al terrible misterio que rodea la desaparición colectiva de los habitantes de aquel campamento, donde el número de gente que viviera en esta zona era de aproximadamente 1200 personas. El misterio comenzó en 1930, cuando el cazador Arnold Laurent y sus dos hijos vieron un extraño destello que cruzaba el cielo septentrional de Canadá. Laurent declaró que la luz cambiaba de forma por momentos, de modo que en un instante era cilíndrica y al siguiente parecía una bala enorme. Pocos días después, un par de miembros de la policía montada que iban camino al lago Anjikuni se detuvieron en la cabaña de Laurent en busca de abrigo. Uno de ellos explicó que en el lago había algo extraño. Laurent dio detalles del extraño avistamiento. El policía le preguntó al confundido Laurent si la luz que había visto se dirigía hacia el lago, y este le respondió afirmativamente. El policía movió la cabeza sin más comentarios y tomó nota. Durante los años siguientes, los Laurent no volvieron a ser interrogados. Ese fue un descuido comprensible, pues la Real Policía Montada de Canadá ya estaba ocupada en esa época con el caso más extraño de su historia. En noviembre de 1930, otro cazador y exteniente del 14º Batallón de Montreal, llamado Joseph Lavelle, en una de sus incursiones en la zona, decidió buscar refugio y algo de alimento donde la tribu Inuit, una comunidad esquimal donde, según dicen, había estado alguna vez. El caso es que cuando este hombre llegó al lugar, se encontró con una aterradora sorpresa. En el pueblo no había absolutamente nadie. Estaba totalmente vacío, sin sus habitantes. Se adentró en el poblado buscando a cualquier persona que le explicara dónde estaban todos. No encontró ni un alma. Parecía como si todos hubieran abandonado sus quehaceres diarios de repente. Joe no daba crédito a lo que veía. Encontró las casas con las puertas abiertas, las mesas puestas, la comida sobre los fuegos bajos, algunos aún encendidos, como si minutos antes hubieran estado allí, las armas de los cazadores apoyadas sobre las puertas y las raquetas para andar sobre la nieve a la entrada de cada hogar. Era evidente que habían abandonado el lugar de forma precipitada y sin dejar rastro, al igual que el pueblo minero de Hover Verde. No había señal alguna de vida ni signos de violencia. Tampoco encontró alguna nota escrita por alguien explicando dónde estaban. Los kayaks se encontraban amarrados y tampoco había huellas de pisadas ni de trineos en la nieve que indicaran un éxodo masivo.
No había cuerpos ni señales que indicaran dónde estaban los inuit o por qué habían abandonado el lugar dejando todo atrás. Asustado y después de buscar alguna prueba en los alrededores, Joe Lavelle abandonó el pueblo para enviar un telegrama a la policía montada de Canadá y contarles lo ocurrido. Al poco tiempo acudieron rastreadores de este cuerpo policial, pero no encontraron nada. De hecho, lo único que descubrieron fueron dos hallazgos bastante macabros. Debajo de un montículo de nieve encontraron los cadáveres de los perros todavía atados. Algunas versiones hablan que murieron de hambre, otras que los animales se devoraron mutuamente por falta de alimento. El caso es que los perros son sagrados para los inuit, porque son su medio de transporte, ya que son los que tiran de los trineos, por lo que es extraño que los abandonaran. El otro hallazgo es mucho más escalofriante aún. Cuando llegaron al cementerio de los inuit que estaba cerca del pueblo, encontraron las tumbas abiertas, pero dentro no había ningún cadáver. Se habían llevado hasta a sus muertos. Eso era imposible, ya que para esta cultura esquimal, exhumar los cadáveres no era una práctica común ni menos aceptada. Cuando las autoridades consultaron con las comunidades cercanas al pueblo, varios testigos dijeron que habían visto días antes extrañas luces en el cielo. Algunos testigos dijeron haber visto discos voladores, pero nadie vio a los inuit después de esos avistamientos. Lo contado por los lugareños coincidía con lo que había relatado al principio Laurent y sus hijos sobre el lago Anjiguni, aunque los más escépticos decían que los fenómenos luminosos en el cielo se debían a auroras boreales muy comunes en esa región. La historia fue publicada en 3 periódicos canadienses en noviembre de 1930. Primero, el Le Pas Manitoba y V. Danville, y unos días después en el más sensacionalista, el Halifax Herald, que incluía una impactante entrevista a Joe Lavelle. A continuación, parte de su relato. Nada más llegar, me di cuenta de que algo ocurría. Platos medio cocinados. Se habían visto sorprendidos en mitad de la cena. En cada cabaña me encontré con un rifle apoyado junto a la puerta, y los inuit no van a ninguna parte sin su rifle. Luego, la agencia de noticias Newspaper Association se encargó de difundir por toda América del Norte el evento, promocionado como el más grande misterio sin resolver investigado por la policía montada de Canadá. Actualmente, la Real Policía Montada de Canadá niega la historia sobre la desaparición. Niega que una población tan grande hubiese podido existir en un área tan alejada de los territorios del noroeste. Sin embargo, en una carta enviada por la RCMP, en aquel momento al periódico de Toronto Daily Star, confirma la historia del cazador. Este misterio aún no ha sido resuelto y hasta el día de hoy quedan muchas dudas. ¿Qué pasó con los inuit? ¿Dónde fueron y por qué no se llevaron sus cosas? ¿Cómo es posible que no haya quedado ninguna evidencia de su éxodo? ¿Por qué las tumbas estaban abiertas? Tal vez la respuesta supera nuestra lógica. Si quedaste impactado con las historias que escuchaste recién, prepárate, porque quedan 3 historias más aún en archivo oculto. Las rocas gigantes de Stonehenge en Inglaterra fueron el escenario de una misteriosa desaparición en agosto de 1971. Se dice que un grupo de hippies decidieron acampar una noche calurosa en la estructura monolítica de roca sedimentaria, el cual aquel entonces aún no estaba prohibido al público. Agrego que el círculo, que está a unos 130 kilómetros al suroeste de Londres, ha estado cerrado al acceso de visitantes desde 1978. Dicen que aquella noche de un día de agosto, cuando eran sobre las 2 de la madrugada, cayó una leve tormenta que envolvió toda la zona. 2 testigos, un agricultor y un policía, declararon que vieron una extraña niebla que envolvió el círculo de piedras gigantes, cuando de repente apareció una increíble luz azul muy luminosa, pero aseguraban que no era un rayo. Incluso fue tan intensa que tuvieron que desviar la vista, dijeron después. Además, oyeron gritos del grupo que acampaba en las rocas. Luego, estos acudieron al lugar esperando encontrar heridos o incluso muertos. Para su terrible sorpresa, no encontraron a nadie.
Todo lo que quedaba dentro del círculo eran los restos de una hoguera, junto a algunos objetos como botellas de cerveza y algunas mochilas, pero los jóvenes hippies habían desaparecido sin dejar rastro. Supuestamente la identidad de los jóvenes fue la siguiente: Julia Ashton, Lucas Adams, Chari Wilson Jr., Daniel Wilson y Vilma Rupert. Aclaro que estos nombres nunca fueron confirmados, ya que este incidente es muy poco conocido y no existen en Google fuentes 100% confiables que afirmen este extraño evento. En algún momento en 1997 se descubrió un diario de Daniel Wilson en el área cercana. Se especula que se dejó caer accidentalmente en el camino hacia la estructura. Se descubrieron 3 notas de otros 3 miembros del grupo, un poco deterioradas después de los años, pero aún intactas. Las encontraron a aproximadamente 7 kilómetros del campamento original. Se especula que alguien las encontró y las llevó hasta allí, o tal vez el grupo hippie antes había acampado ahí y olvidaron esas notas. Respecto a los jóvenes hippies, después de la tormenta nunca más se les vio. Algunos decían que tuvieron que abandonar improvisadamente el lugar, por eso dejaron ahí sus cosas. Sin embargo, no hay testigos que lo hayan visto en otra ciudad posterior al incidente en Stonehenge, ni tampoco en ciudades colindantes. Es como si el grupo de jóvenes se hubiera esfumado en cuestión de segundos sin que los testigos lo vieran. Esta historia es ya casi una leyenda urbana. Se cuenta una y otra vez alrededor de fogatas, y en algunos programas de misterio, con locas teorías como que fueron víctimas de una abducción ovni, hasta un hipotético viaje a través de un portal dimensional. Por eso surge la interrogante: ¿es posible que esta estructura haya sido una especie de portal hiperdimensional hacia otra parte del universo y usado por civilizaciones del remoto pasado? No hay evidencia concreta de que el incidente haya ocurrido alguna vez. Sin embargo, la desaparición de los hippies aún sigue siendo un tema interesante en el Reino Unido. Esta historia le da aún más misterio a las rocas milenarias y su origen, el cual sigue siendo motivo de debate entre los investigadores. Stonehenge continúa siendo una de las construcciones más enigmáticas de la historia. Quiero agradecer por sus comentarios por email a Luis828, Melanie Pinto y a mi hermano Pablo, que me envió un relato de terror real que ocurre donde trabaja, el cual pronto publicaré. Dale like, comparte y comenta para seguir creciendo y subiendo videos. Y si te impactaron las primeras historias, prepárate, porque quedan 2 historias más en Archivo Oculto. Hay algunas historias de islas que han desaparecido sin dejar rastro alguno. Luego hay informes de ciudades enteras que han desaparecido, dejando poca evidencia de que alguna vez existieron. La siguiente historia es una de ellas. En 1928, la pequeña ciudad de Urkhammer, en Iowa, Estados Unidos, parecía ser lo que se esperaría de una pequeña ciudad estadounidense de la época. Había comercio, escuelas, se mantuvieron las carreteras y de vez en cuando aparecían nuevos edificios. Curiosamente, cuando se tomaron fotografías aéreas de la zona, resultó que allí no había ninguna ciudad. Los campos estaban cubiertos de maleza y claramente descuidados. El lugar parecía desolado. Puede que haya sido un error o una anomalía fotográfica, como a veces pasa en la actualidad, pero luego surgió un informe de un turista que se detenía en Urkhammer para cargar combustible. Mientras se alejaba, se dio cuenta de que su tanque nunca se había llenado e inmediatamente regresó para reclamar el combustible que había pagado. Sin embargo, condujo, pero no pudo llegar a la ciudad. Se quedó sin gasolina, se bajó del auto y caminó hacia Urkhammer. El hombre dijo que vio la ciudad, pero después se desvaneció. Comenzaron a llegar más informes de personas que pasaban por la ciudad. Afirmaron que el sitio estaba abandonado y una investigación reveló hileras de casas sin habitantes. Otros afirmaron haber estado en la ciudad, haber conversado con los habitantes de ahí, estuvieron en la iglesia, etc. Los informes se publicaron en varios periódicos, como el Clarion Sun Telegraph,
pero cuando se produjo la caída del mercado de valores de 1929, los acontecimientos quedaron en el olvido. Otros reportes de anomalías vendrían de personas que residían en la misma ciudad. Algunos parecían haber presenciado cómo la ciudad se evaporaba en el aire, como si fuera absorbida en otra dimensión. Hay un relato de un grupo de amigos que huía por la zona durante las famosas tormentas de polvo que ocurrieron en 1932 y que iban hacia la ciudad para obtener suministros. Dicen que cuando entraron a un negocio a comprar cigarrillos y alcohol, se dieron cuenta que cuando subían los escalones de la entrada era como estar pisando una nube, ya que no estaban subiendo, o sea, el almacén no existía. Aterrorizados, los amigos corrieron de regreso a su campamento e informaron lo que habían visto. Como el relato resultaba muy inverosímil, otro grupo de personas volvieron a Urkhammer y tuvieron la misma experiencia espeluznante. La historia circuló rápidamente y pronto llegó a oídos de la policía del estado de Iowa, que investigaría el fenómeno. Luego llegó otro relato el día 7 de mayo de 1932. Phineas Bunf, un granjero, pasó en su camión al amanecer con su cargamento de productos. Reportó que donde estaba la ciudad había solo campos abandonados y cercas podridas por mucho tiempo. Urkhammer ya no existe, dijo el hombre. En años posteriores, la gente empezó a ir masivamente hacia la región y descubriría que, de hecho, había una ciudad allí, pero que se había convertido en extensa hierba, desmoronándose en la nada. Aún no se sabe a dónde fueron todas las personas de esta presunta ciudad, o incluso si realmente alguna vez existió, o si fue una alucinación colectiva, un invento o un fenómeno paranormal no confirmado. Les comparto en pantalla un artículo que encontré en la web y que traduje al español donde hablan de la misteriosa ciudad de Urkhammer. Les comento que este es el primer episodio del volumen 4 donde hablo sobre desapariciones misteriosas, pero también iré subiendo distintas temáticas en un total de 7 volúmenes. Estén atentos. Los dejo con el último caso de la noche. Si bien este caso es más conocido, no tiene nada que envidiarle a otros famosos barcos desaparecidos, como el Mari Celeste, el Octavius, el Holandés Errante y tantos otros. La diferencia es que esta historia es completamente real, ya que ha sido documentado y en pleno siglo XXI con toda la tecnología disponible. La alarma saltó el día 18 de abril del 2007. A 160 kilómetros de las costas del norte de Australia había aparecido una pequeña embarcación a la deriva. Pero lo más sorprendente fue que cuando los barcos y helicópteros de ayuda abordaron la embarcación, descubrieron algo un poco siniestro. La cena preparada en una mesa encubierta, la ropa tendida, el navegador GPS en marcha, el motor encendido, la maquinaria funcionando correctamente. Todo era completamente normal. Solo que nadie tripulaba ese barco. Nadie viajaba a bordo. A pesar de que el CAF 2 abandonó Early Beach tan solo 3 días antes con 3 pasajeros, Derek Batten, James y Peter Tunstead, de 56, 63 y 69 años de edad, todos estos hombres con mucha experiencia en navegación marítima. El primer indicio de un problema se produjo el miércoles 18 de abril del 2007, cuando según informes, un helicóptero vio el yate CAF 2 a la deriva cerca de la Gran Barrera de Coral. El 20 de abril, las autoridades marítimas alcanzaron el barco y lo abordaron. Curiosamente, no había nadie a bordo del barco. John Hall, de la Oficina de Gestión de Emergencias de Queensland, dijo: "Lo que encontraron fue un poco extraño, porque todo era normal. Simplemente no había señales de la tripulación.
La Oficina de Gestión de Emergencias reveló que el barco estaba en condiciones de servicio y estaba dispuesto como si la tripulación todavía estuviera a bordo. Había comida y cubiertos sobre la mesa, se instaló y encendió una computadora portátil y el motor seguía en marcha. Los funcionarios también confirmaron que los sistemas de emergencia del barco, incluida la radio y el GPS, estaban en pleno funcionamiento y aún contaban con su complemento completo de chalecos salvavidas. También había un pequeño bote todavía izado en la popa del barco y el ancla estaba levantada. Habían detalles extraños aparte de la desaparición de la tripulación. La vela mayor estaba destrozada y no había ninguna balsa salvavidas a bordo, aunque no se pudo comprobar si la llevaban antes de la desaparición. El oficial de rescate Corey Benson dijo en una entrevista que encontró una escena espeluznante. Vio la taza de café y los periódicos desechados y encontró cuchillos esparcidos por el suelo. Mi mayor temor era ser atacado por alguien que no me quería en el barco. Estaba a 160 kilómetros mar adentro sin refuerzos. No sabía si alguien iba a romper un armario y atacarme con un cuchillo. Vi todos los cuchillos en el suelo, pero no había sangre y pensé, ¿qué diablos pasó aquí? Los esfuerzos de búsqueda y rescate comenzaron el 18 de abril, con barcos y un avión de la Armada con capacidad de infrarrojos, mirando cerca de los lugares identificados en el video y los datos del sistema GPS. Al mismo tiempo, Bowen Voluntary Marine Rescue lanzó una búsqueda costera e insular. Al día siguiente, se lanzó un esfuerzo de búsqueda y rescate a gran escala, en el que participaron unidades de rescate voluntario de varias ciudades y la Guardia Costera de Townsville, 2 helicópteros de rescate, 9 aviones y 2 embarcaciones comerciales. Se le consultó al Dr. Paul Lukin, un experto en tiempos de supervivencia. Concluyó que era poco probable que los hombres todavía estuvieran vivos y todavía estaban en el agua, ya que probablemente se habían caído por la borda 3 o 4 días antes. Los equipos todavía tenían esperanzas de que los hombres hubieran llegado a tierra y continuaron buscando hasta las 4 p.m. del 21 de abril, cuando se suspendió la búsqueda por aire y mar. El viernes 20 de abril, el CAS-2 fue remolcado al puerto de Townsville para un examen forense y al día siguiente el sargento Bardell y el sargento Mollow de la policía de Queensland registraron el barco en busca de signos de crimen. No se encontró ninguna prueba de ello y descubrieron que la cabina estaba limpia y ordenada, salvo algunas revistas, un periódico y un barril de vino tirado en el suelo. Más tarde se determinó que estos artículos terminaron en el suelo mientras el barco era remolcado a la costa. En el fregadero había algunos cuchillos para untar y en un banco de la cocina se encontró una funda de plástico con cuchillos de pesca. No parecían haber sido utilizados recientemente. Debajo de la cama de Des Baden, en un contenedor sellado, los investigadores encontraron un arma de fuego y algunas municiones, ninguna de las cuales fue utilizada. En un cajón encontraron otra bala del mismo calibre. Después de analizar los datos del sistema GPS del barco, la policía dedujo que había sido dirigido al noreste hacia una zona donde el mar estaba agitado el día de la salida. Más tarde, los datos del GPS mostraron que estaba a la deriva. Los investigadores también recuperaron una grabación de video filmada por James Tunstead el 15 de abril a las 10:05 de la mañana, poco antes de que los hombres desaparecieran, que muestra que Des Baden estaba al timón con el barco a vela. El mar estaba agitado y ningún hombre llevaba chalecos salvavidas. Peter Tunstead estaba pescando en la escalera de popa del barco. También se puede ver una larga cuerda blanca detrás del barco. La cinta de video mostraba la costa de la zona, lo que ayudó a los investigadores a determinar la ubicación exacta del barco. Fue tomada entre la isla Grumble, la isla Gracie y la isla Armit. Hasta el día de hoy no hay ninguna pista sobre la desaparición de los tripulantes del yate. Las autoridades creen que cayeron al mar y murieron días antes de que el barco apareciera, aunque los equipos de búsqueda no encontraron nunca algún resto humano de ellos. Tampoco se encontró evidencia o signos de que se hayan defendido de piratas que hayan querido robarles, y si fueron secuestrados, nunca hubo un pedido de rescate. El misterio del CAS-2 aún continúa sin resolverse. Archivo oculto, terror, paranormal, inexplicable.
Ayúdame a crecer dándole like al canal, suscríbete o comparte este video. Si quieres contarnos tu experiencia, puedes escribirme por correo a archivooculto236@gmail.com o por mensaje privado al Instagram del canal. Atentos, que iré subiendo videos los días domingos. También deja tu comentario en cada video para poder conocer tu opinión. Y recuerda, por favor, no te asomes por la ventana, que alguien te mira en la oscuridad.